Todo empezó con una copa de vino mal colocada. No es broma. Una noche cualquiera, martes, llego a casa después de un día de trabajo largo como todos últimamente, abro la puerta y lo primero que noto es ese olor. No el típico de comida recalentada o suavizante barato. No. Era algo raro. Un perfume fuerte, masculino, distinto. Algo que no era mío. Y lo sé porque en esta casa todo tiene su orden, su olor, su ritmo. Y eso no encajaba. Clara estaba en la cocina, haciéndosela tranquila, con su sonrisa de siempre. Pero cuando le di un beso en la mejilla, noté que se echó ligeramente hacia atrás. No mucho. Lo justo. Como si no quisiera que notara algo. O a alguien. La copa de vino estaba en la mesa del salón. Una. Y justo al lado, la otra. 2 copas. Pero Clara nunca toma vino sola, y yo no había llegado aún. Me acerqué, fingiendo normalidad, y noté que una de las copas tenía una marca de labial que no era de Clara. Lo juro. Porque ella no usa ese tono rojo, y porque esa marca estaba en el lado opuesto al que ella suele beber. Puede parecer una tontería, pero cuando llevas 8 años con alguien, reconoces hasta el sonido de cómo cierra el cajón de la cocina. Y esa copa no estaba ahí por error. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que el cenicero del balcón tenía una colilla fresca. Clara no fuma. Y no había llovido, así que no pudo llegar volando desde la calle. Eso fue lo que me dejó frío. La mezcla, el perfume, las copas, la colilla. Demasiado limpio todo para haber tenido una visita espontánea. Demasiado armado. Pero no dije nada. Le pregunté cómo había ido el día. Me contestó normal, sin tartamudeos. Ella estaba demasiado tranquila para estar mintiendo, y eso me jodió más. Porque si te pillan con algo así, al menos deberías estar nerviosa. Pero no. Ella estaba perfecta. Esa noche no pude dormir. No por celos, ni siquiera por rabia. Era algo peor. Una especie de certeza incómoda. Como cuando sabes que algo está a punto de estallar pero no sabes por dónde va a venir el golpe. Pensé en 1000 cosas. Que tal vez era su hermano, que igual vino una amiga, que alguien pasó por casa a dejar algo. Me repetí que no tenía sentido ser paranoico por una copa, un olor, una colilla. Pero dentro de mí algo ya se había roto. Y en vez de enfrentarla, decidí observar. Callarme. Mirar cada detalle. Porque cuando alguien juega a 2 bandas, no lo notas cuando te lo cuentan. Lo notas cuando te dejan solo en la partida. Y eso fue solo el principio. No dije nada durante varios días, y no fue por estrategia ni por inteligencia emocional, fue porque necesitaba comprobar si lo que había visto era real o solo una paranoia bien montada, así que me limité a observar, a llegar a casa a la misma hora, a hacer las mismas preguntas de siempre y a escuchar las mismas respuestas automáticas, pero prestando atención a cosas que antes no miraba, como los horarios exactos, las excusas demasiado bien ensayadas y los pequeños cambios en la rutina que no tenían explicación lógica, y fue así como empecé a notar que los jueves eran distintos, no siempre, pero casi siempre, porque esos días Clara decía salir más tarde por reuniones que nunca mencionaba el resto de la semana, y lo decía con una naturalidad que resultaba incómoda, como si ya no le importara si yo me lo creía o no. El jueves siguiente decidí no volver directamente a casa después del trabajo, no por seguirla ni por hacer nada raro, sino porque tenía que recoger unos materiales en un almacén que quedaba cerca del centro, y al terminar pasé por delante del ayuntamiento casi sin pensarlo, eran las 7:20 de la tarde y ya estaba todo cerrado, lo cual no cuadraba con la supuesta reunión que la retenía allí, así que aparqué a una manzana. Apagué el motor y me quedé sentado dentro del coche sin hacer nada.
durante varios minutos, mirando gente pasar, intentando convencerme de que no estaba haciendo el ridículo, hasta que decidí irme, pero justo entonces vi salir su coche del aparcamiento subterráneo, y no tuve que pensar demasiado para seguirlo porque la circulación a esa hora era lenta y porque ella no parecía tener prisa. No fue una persecución de película ni nada parecido, fue aburrida y silenciosa, llena de semáforos y rotondas, y eso la hizo peor, porque todo parecía demasiado normal para algo que ya estaba torcido. Y lo que más me llamó la atención fue que no fue hacia casa ni hacia ningún sitio que yo conociera, sino hacia una zona de oficinas y bares a las afueras, un sitio donde no íbamos nunca, y aparcó delante de un edificio bajo con un cartel discreto que indicaba un despacho de arquitectos, aunque a esas horas no había luces encendidas dentro. Clara bajó del coche y se quedó esperando en la acera, revisando el bolso, tocándose el pelo, mirando el reloj, y en ese gesto vi algo que no le había visto en años, una especie de nerviosismo mezclado con expectativa, como cuando alguien está a punto de encontrarse con alguien que le importa, y no tuve que esperar mucho porque al poco rato llegó otro coche, un sedán gris oscuro, del que bajó un hombre que no conocía, alto, bien vestido, con esa seguridad que tienen algunos tíos cuando saben exactamente a qué vienen, y no hubo beso ni abrazo exagerado, solo un saludo cercano, una mano en la espalda de ella, una sonrisa que no era de cortesía. No entraron al edificio, caminaron juntos hacia un bar cercano, uno de esos sitios con luz cálida y mesas altas, y yo me quedé dentro del coche, a una distancia suficiente para verlos a través del ventanal sin que ellos me vieran a mí, y sé que suena patético, pero en ese momento no sentí rabia, sentí una calma rara, como si por fin las piezas empezaran a encajar, porque no había duda posible sobre lo que estaba pasando, no era una reunión, no era una charla inocente, era una cita, una de esas que se repiten, que se preparan, que se esperan. Se sentaron frente a frente, pidieron sin mirar la carta, hablaron con familiaridad, y en un momento dado él apoyó la mano sobre la de ella sin ningún disimulo, y Clara no la retiró, al contrario, la dejó ahí mientras seguía hablando, sonriendo de una forma que ya no usaba conmigo, y ahí fue cuando sentí el primer golpe real, no como una explosión, sino como algo que te cae encima y te deja sin aire, porque esa sonrisa no era improvisada, era la sonrisa de alguien que se siente vista, deseada. Y yo ya no estaba en esa ecuación. Me quedé allí casi una hora, hasta que los vi salir juntos, pagar y caminar hacia el coche de él, y cuando ella se subió al asiento del copiloto sin mirar alrededor, entendí que no era la primera vez, porque nadie hace eso con miedo la primera vez, y no lo seguí más, no porque no pudiera, sino porque ya había visto suficiente, así que volví a casa, aparqué y me senté en el sofá sin encender la luz, esperando, escuchando el ruido del ascensor, el giro de la llave, el sonido de sus pasos. Cuando entró, eran casi las 10, dejó el bolso en la mesa y me preguntó si había cenado, con esa voz neutra que se usa cuando no se quiere abrir ninguna conversación real, y le dije que no tenía hambre, que había comido tarde, y se sentó frente a mí, cruzó las piernas y empezó a hablar del trabajo, de problemas que no existían, de gente que no conocía, y mientras hablaba yo solo pensaba en lo fácil que le resultaba mentir, en lo entrenada que estaba ya. No la interrumpí hasta que terminó, y entonces le dije su nombre, no alto, no enfadado, solo claro, y ella levantó la vista. Clara, ¿quién es? Ella frunció el ceño, como si no entendiera la pregunta, y me pidió que fuera más específico, y yo le dije que no iba a dar rodeos, que sabía que no estaba en el ayuntamiento, que sabía que no estaba trabajando, que la había visto, y ahí su cara cambió, no mucho, pero lo suficiente como para confirmar todo. ¿Desde cuándo me sigues?, me preguntó, y esa pregunta lo dijo todo, porque no negó nada. No te sigo, le respondí, te vi. Hubo un silencio largo, incómodo, y luego empezó a hablar, primero despacio, luego más rápido, diciendo que no era lo que parecía, que era un amigo, que estaban hablando de un proyecto, que yo estaba exagerando,
Y yo la dejé terminar sin interrumpirla, porque quería escuchar hasta dónde llegaba, hasta qué punto era capaz de sostener la mentira, y cuando terminó le dije que la había visto subir a su coche, que no hacía falta que siguiera. Se levantó, caminó por el salón, se pasó las manos por la cara y se sentó otra vez, y entonces dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Vale, está bien, pero no es como tú crees. No grité, no golpeé nada, no hice ningún gesto dramático, solo me levanté y fui a la habitación, cerré la puerta y me quedé de pie, mirando la pared, sintiendo como todo lo que había construido con ella se deshacía en cuestión de minutos, no por el hecho en sí, sino por la forma, por la facilidad, por la falta total de respeto. Esa noche no dormimos juntos, y no fue una decisión, fue algo que simplemente ocurrió, y mientras estaba acostado, con la luz apagada, pensé en todas las veces que había confiado, en todas las veces que había defendido nuestra relación delante de otros, y supe que nada volvería a ser igual, porque ya no se trataba de una sospecha ni de una sensación rara, se trataba de una verdad clara, incómoda, imposible de ignorar. A la mañana siguiente ninguno de los dos habló, no porque no hubiera nada que decir sino porque lo que había era demasiado grande como para soltarlo a las 7:30 de la mañana con el café aún sin hacer, así que cada uno se movió por la casa como si el otro fuera un mueble mal colocado, yo preparándome para salir sin mirarla y ella haciendo ruido innecesario con los cajones. Y cuando cerré la puerta detrás de mí no sentí alivio sino una presión constante en el pecho que no se fue en todo el día, porque ya no había dudas ni margen para hacerse trampas mentales, solo una certeza incómoda que se repetía sola mientras trabajaba, mientras hablaba con clientes, mientras fingía que todo seguía igual. Volví a casa antes de lo habitual, no por decisión consciente sino porque no podía seguir haciendo como si nada, y cuando entré Clara estaba sentada en el sofá, con la espalda recta y las manos juntas, como si estuviera esperando un examen, y en ese gesto entendí que ella también sabía que esa conversación ya no se podía posponer más, así que dejé las llaves sobre la mesa. Me senté frente a ella y no dije nada durante varios segundos, observándola, intentando reconocer en su cara a la mujer con la que me había casado, sin conseguirlo. Habla, dijo ella al final, con un tono firme que me molestó más de lo que debería, porque parecía colocarse en una posición de control que ya no le correspondía. No, le respondí, ahora hablas tú, porque ayer intentaste tomarme por tonto y no lo voy a permitir otra vez. Se movió incómoda en el asiento y empezó con lo que yo ya me esperaba, que si no era tan simple, que si las cosas venían de lejos, que si se había sentido sola, que si yo estaba demasiado centrado en el trabajo, y mientras hablaba yo notaba como la rabia me subía poco a poco, no de golpe, sino como algo que se va acumulando cuando escuchas una versión de la historia en la que tú apareces como el responsable de la traición del otro, y cuando intenté interrumpirla levantó la mano y me dijo que la dejara terminar, y eso fue el detonante. No me señales, le dije levantándome del sofá, no me señales porque no tienes derecho a hacerlo, no después de mentirme en la cara. Ella también se levantó, y por primera vez desde que la conocía no bajó la mirada, sino que me sostuvo la mirada con una mezcla rara de desafío y cansancio, y me dijo que no estaba orgullosa de lo que había hecho pero que tampoco iba a pedir perdón por haberse sentido viva otra vez, y esa frase me atravesó de una forma que no sabría explicar sin sonar exagerado, porque no solo justificaba lo ocurrido sino que lo colocaba en un plano casi necesario, como si yo hubiera sido un obstáculo en su camino y no su marido. ¿Desde cuándo?, le pregunté, y esta vez no esquivó la pregunta. Desde hace unos meses, respondió, no te voy a decir exactamente cuándo porque no cambia nada. Claro que cambia, le contesté, cambia todo. Empezamos a hablar más alto, no a gritar todavía, pero el tono ya no era el de dos personas intentando entenderse sino el de dos adultos defendiendo territorios. Y cuando le pregunté si había dormido con él hizo un silencio largo, demasiado largo, y no hizo falta que respondiera porque su cara ya lo había hecho, y ahí fue cuando perdí el control, no en el sentido físico, sino en el verbal,
porque solté todo lo que llevaba días tragándome, que si me había humillado, que si había convertido nuestra casa en una mentira, que si no tenía ni el valor de ser honesta cuando la había pillado, y ella respondió que no era tan fácil, que yo no entendía la presión, que no todo era blanco o negro. No me vendas eso, le dije, no me vendas discursos, dime la verdad o cállate. Y entonces empezó a llorar, no de forma contenida sino con sollozos ruidosos, y durante unos segundos dudé, porque verla así me removía cosas que no quería sentir. Pero esa duda se fue rápido cuando entre lágrimas me dijo que él la entendía mejor, que con él podía hablar sin sentirse juzgada, y eso fue como echar gasolina a un fuego que ya estaba fuera de control, porque no solo me estaba diciendo que me había engañado, sino que me estaba comparando. ¿Sabes lo que es esto?, le dije señalando alrededor, esto es nuestra vida, y tú la has usado como sala de espera mientras jugabas a otra cosa. Ella se secó la cara, respiró hondo y me dijo algo que no esperaba, que no sabía si quería seguir casada, que necesitaba tiempo, espacio, que no quería tomar decisiones en caliente, y yo me reí, no porque me hiciera gracia sino porque la situación era tan absurda que no me salió otra cosa, porque era ella la que había provocado todo y ahora pedía calma como si yo fuera el que había cruzado una línea. No te voy a dar tiempo, le dije, el tiempo lo tuviste cuando mentías. La discusión subió de nivel, las voces se alzaron, los reproches se hicieron más directos, y en un momento dado ella me dijo que yo tampoco era fácil, que siempre había sido distante, que nunca hablaba de mis emociones, y aunque había parte de verdad en eso, no acepté que lo usara como excusa, así que le dije que si tenía un problema conmigo lo hubiera hablado antes, no después de acostarse con otro, y ahí fue cuando lanzó la frase que marcó un antes y un después. No fue solo una vez. El silencio que vino después fue pesado, casi sólido, y yo me senté de golpe, no por cansancio físico sino porque las piernas dejaron de responder como debían, y la miré esperando que dijera algo más, pero no lo hizo, y en ese momento entendí que lo que yo había visto era solo la punta de algo que llevaba tiempo ocurriendo, que no había sido un desliz ni un error puntual, sino una elección repetida. ¿Y qué esperabas?, le pregunté con la voz más baja, que te aplaudiera. No, respondió, esperaba que al menos intentaras entenderme. Esa fue la frase que cerró cualquier posibilidad de acuerdo en ese momento, porque ya no se trataba de entender sino de aceptar algo que yo no estaba dispuesto a aceptar. Así que le dije que se fuera a dormir a la habitación de invitados, que yo no iba a compartir espacio con ella esa noche, y cuando intentó decir algo más le pedí que se callara, no por desprecio sino porque ya no podía escucharla sin sentir ganas de romper algo, y ella obedeció, cogió una manta y se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en el salón, con la casa en silencio, sentado en el suelo con la espalda apoyada en el sofá, repasando cada palabra, cada gesto, cada segundo de esa conversación que había sido más una batalla que un diálogo, y supe que aunque todavía quedaban muchas cosas por decidir, el punto de no retorno ya se había cruzado, no por la infidelidad en sí, sino por la forma en que había sido defendida, normalizada, casi exigida como un derecho, y ahí, en ese momento, empezó a formarse en mi cabeza la idea de que no me iba a quedar quieto esperando a que ella decidiera qué hacer con lo que había destrozado. Después de esa noche no volvimos a hablar en serio durante días. Compartíamos techo pero no contacto. Nos cruzábamos por la cocina o el pasillo como si estuviéramos de paso en la misma estación, evitando mirarnos más de lo necesario, diciendo lo mínimo para no convertir cada frase en un reproche. Clara intentaba actuar como si el silencio fuera una especie de acuerdo temporal, como si tuviéramos que darnos espacio para pensar, pero yo no pensaba en reconciliarme ni en reconstruir nada, pensaba en cómo hacerle sentir una mínima parte de lo que me estaba tragando desde que se me cayó la venda y vi la realidad como era, sin excusas. No quería lloriqueos, ni explicaciones que justificaran lo injustificable. Quería que lo pagara. Que lo notara. Que lo sufriera. Que entendiera que no podía usarme como una pieza más en su plan cómodo de vida doble. Lo que había hecho no solo me había dejado en ridículo,
había pisoteado años de mi vida con una ligereza que me daba asco. Lo primero que hice fue asegurarme de tener en orden todo lo legal. No tenía hijos con ella, así que no había que pensar en custodia ni visitas. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había puesto el dinero inicial, y aunque el reparto sería algo tenso, tenía claro que no me iba a ir con las manos vacías. Llamé a un abogado amigo de la familia, le conté lo esencial sin adornar nada, y me pidió que consiguiera pruebas sólidas. Le dije que ya tenía suficientes detalles y que si hacía falta ir más allá, lo haría. Me pidió que fuera inteligente, que no me precipitara. No quería ser inteligente. Quería ser certero. Lo suficiente como para que no se le ocurriera jamás repetir lo que me había hecho. Al día siguiente me tomé la molestia de cambiar las claves del Wi-Fi, del correo de la empresa que compartíamos y de todos los accesos digitales que teníamos en común. No se lo dije, simplemente lo hice. Era un movimiento pequeño, pero lo notó en cuanto llegó a casa. Me lo preguntó al día siguiente mientras tomaba café. Le dije que había hecho algunos ajustes de seguridad por recomendación del informático. No contestó, pero apretó los labios. Era consciente de que yo empezaba a mover piezas. Ese mismo día me tomé la libertad de pasar por su lugar de trabajo al mediodía, algo que nunca había hecho en todos los años que llevábamos casados. No entré, ni busqué confrontaciones públicas. Solo esperé desde una cafetería frente al edificio. No tardé en verla salir con el mismo tipo de la otra vez. El que le entendía, según ella. Caminaban juntos hacia un coche. No iban lejos. Almorzaron en una terraza, como si fueran pareja de años, con la tranquilidad de quien no tiene que esconder nada. Tomé varias fotos, sin acercarme demasiado, sin que me vieran. No por miedo, sino porque no era el momento. Eso era solo el principio. Volví a casa y transferí las fotos al ordenador. Las guardé, las imprimí y las metí en un sobre que dejé sobre su mesita de noche. No lo acompañé con notas ni amenazas. No hacía falta. Cuando lo vio, esa noche, no me dijo nada. Pero su cara cambió. Por primera vez la vi nerviosa de verdad. No triste. No avergonzada. Nerviosa. Como si entendiera que yo no iba a quedarme quieto mientras ella construía su vida paralela encima de la mía. A la mañana siguiente desperté antes que ella, tomé su teléfono y lo dejé al lado del mío. Ya había instalado una app espía unos días antes, pero quería confirmar si seguía viéndose con él fuera del horario laboral. Efectivamente, en los días siguientes recibí varias notificaciones de ubicaciones repetidas. Su coche siempre acababa en el mismo sitio, una urbanización al norte de la ciudad, donde, según lo que pude averiguar, él vivía. No perdía el tiempo. Terminaba el trabajo y se iba directo para allá. Volvía a casa como si nada, se duchaba, cenaba o decía que ya había cenado, y fingía que era una mujer cansada, rutinaria. Mentía como si hubiera nacido para ello. La última gota no fue verla besarse con él ni encontrar más mensajes escondidos en una carpeta oculta de su teléfono. Fue un detalle menor, casi absurdo. Había preparado su plato favorito una noche, por costumbre más que por ganas, y al ponerlo frente a ella me soltó, sin pensarlo, justo esto cené ayer. Eso. Esa frase. Dicha sin pensar, sin filtro, sin miedo. Me miró después y se dio cuenta de que la había cagado. Lo vi en su cara. Pero ya daba igual. Porque en ese momento decidí que no iba a confrontarla con gritos ni con otra escena. Ya había tenido suficientes. Lo que haría ahora sería devolverle el favor de otra manera. Más directa. Más clara. Más sucia si era necesario. Llamé a su madre. A su hermana. A su mejor amiga. Les dije que necesitaba hablar con ellas, en persona.
Preparé una carpeta con las fotos, con extractos de los mensajes, con las ubicaciones. Las cité en un café al que Clara no iba jamás. Se sentaron, preocupadas, y en cuanto puse los papeles sobre la mesa, entendieron que no era una exageración. Les conté todo, sin dramatismo. Solo hechos. Les dije que no necesitaba apoyo ni consejos. Solo que lo supieran. Que cuando todo reventara, no se dejaran engañar por su versión de víctima confundida. Que no me llamaran para pedirme calma cuando ella fuera llorando a decir que la estaba dejando sin hogar. Que recordaran quién empezó esto. 2 días después, la hermana la llamó. Lo sé porque la escuché desde el salón. Gritaban. Se dijeron de todo. Clara no se lo esperaba. Pensó que su familia estaría de su lado sin cuestionar nada. Cuando colgó, vino hacia mí. ¿Fuiste tú?, me preguntó con los ojos llenos de rabia. Sí, le dije sin levantarme, y no he terminado. Se quedó en silencio. Luego se rió, una risa seca, tensa. ¿Te crees mejor que yo por hacer esto? No, respondí. Solo más claro. Se fue a la habitación dando un portazo. No me moví. Esperé. Esa noche durmió en el sofá. No porque yo se lo pidiera, sino porque ya no sabía cómo mirarme sin sentir la presión de lo que venía. Y eso, en cierta forma, fue el primer paso. No hacia la reconciliación, sino hacia el derrumbe completo. Porque por primera vez ella ya no tenía el control de la historia. Ahora iba a jugar con mis reglas. Y no le iba a gustar. La última conversación no empezó como una conversación, empezó como una tregua incómoda que ninguno de los dos pidió pero que los dos sabíamos que tenía que ocurrir, porque ya no quedaba nada por ocultar ni movimientos por hacer, y vivir en esa casa sin hablar era una forma lenta de desgaste que no beneficiaba a nadie, así que una tarde de domingo, sobre las 6, cuando el sol entraba de lado por el salón y todo parecía demasiado normal para lo que habíamos vivido, Clara me pidió que habláramos, no con dramatismo ni con tono suplicante, sino con una calma que me desconcertó más que cualquier grito anterior. Necesitamos sentarnos y decidir qué hacemos, dijo, de pie, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un problema logístico más que una persona. Acepté sin discutir porque yo también necesitaba cerrar algo, no por ella, sino por mí, así que nos sentamos uno frente al otro, con la mesa de por medio, como si fuera una negociación, y durante unos segundos ninguno habló, hasta que me di cuenta de que si esperaba a que ella empezara volvería a escuchar la misma historia de siempre, así que fui directo. No voy a seguir viviendo así, le dije, ni contigo ni contra ti, pero así no. Ella asintió despacio, como si esa frase ya la hubiera escuchado antes, y me respondió que tampoco quería seguir con esta tensión constante, que estaba agotada, que llevaba semanas durmiendo mal, que sentía que todo se le había ido de las manos, y por primera vez no lo dijo como una excusa sino como un reconocimiento, y aunque no me generó compasión, sí me bajó un poco la guardia. Esto no empezó de golpe, dijo después, y sé que eso no lo hace mejor. No, le contesté, lo hace peor. Suspiró y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y me habló de cosas que ya me había insinuado antes pero nunca con ese tono, de cómo se había ido sintiendo fuera de lugar en nuestra relación, de cómo la rutina le pesaba, de cómo había dejado de sentirse deseada y había buscado esa validación fuera, y yo la escuché sin interrumpirla, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba su versión, y cuando terminó le dije algo que llevaba días rondándome la cabeza. Todo eso lo podrías haber dicho antes, le dije, lo podrías haber dicho sin mentir, sin traicionar, sin convertir nuestra vida en un teatro. Ella no lo negó. Bajó la mirada y se quedó callada unos segundos antes de responder que había tenido miedo de romperlo todo, que pensó que podría manejarlo, que no imaginó que llegaría tan lejos. Y esa frase me provocó una mezcla rara de rabia y cansancio,
porque no era la primera vez que alguien justificaba una decisión repetida diciendo que no pensó en las consecuencias. Llegó tan lejos porque tú seguiste, le dije, no porque se te fuera de las manos. El silencio volvió, más pesado esta vez, y fue ahí cuando noté algo distinto en mí, no alivio ni perdón, sino una especie de desgaste final, como cuando ya has peleado todo lo que podías pelear y solo queda decidir cómo te vas, y le dije que ya no estaba enfadado como al principio, que no sentía ganas de discutir más, que lo que sentía ahora era una tristeza seca, sin lágrimas, por algo que ya no existía, y que no iba a reconstruir nada sobre una base así. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó, y esa pregunta, tan directa, fue la más honesta que le había escuchado en semanas. Separarnos, respondí, de forma clara, ordenada, sin más juegos. No reaccionó como esperaba. No lloró. No gritó. Asintió otra vez, despacio, y me dijo que tal vez era lo mejor, que no podía prometerme nada, que no sabía si quería volver a intentarlo, y que prefería no mentirme ni mentirme a sí misma, y aunque esa respuesta llegó tarde, agradecí que al menos fuera sincera por una vez. Hablamos entonces de cosas prácticas, de quién se quedaría en la casa mientras se resolvía todo, de cómo repartiríamos los gastos, de los plazos, de los abogados, y fue una conversación fría, casi administrativa, que contrastaba con todo el caos emocional de días anteriores, y en ese contraste entendí que la relación ya se había terminado antes de esa charla, que solo estábamos firmando el acta de defunción con palabras. En un momento dado me preguntó si la odiaba, y tuve que pensarlo antes de responder, no para quedar bien, sino porque la respuesta no era simple. No, le dije al final, pero tampoco te quiero como antes, y eso es peor para una pareja. Ella cerró los ojos un segundo y asintió, como si esa frase confirmara algo que ya sabía pero no quería aceptar, y me dijo que sentía haberme hecho daño, no con un tono dramático sino cansado. Y por primera vez no me sonó a una frase aprendida, sino a algo real, aunque insuficiente. Lo siento, dijo. No le respondí de inmediato. Me levanté, fui a la cocina, serví 2 cafés y volví a sentarme, porque necesitaba unos segundos para ordenar lo que sentía, y cuando hablé fui claro. Eso no arregla nada, le dije, pero al menos cierra el círculo. Nos quedamos hablando un rato más, no del pasado ni de reproches, sino de cómo sería el proceso, de cómo avisaríamos a la gente, de qué versión daríamos, y le dejé claro que no iba a mentir por ella, que no iba a cubrirla ni a maquillar la historia, y ella lo aceptó sin discutir, consciente de que ya no tenía margen para exigir nada. Antes de levantarnos le dije algo que no tenía preparado, que me salió sin pensarlo demasiado. No te deseo nada malo, le dije, pero tampoco te deseo lo que tuvimos, porque eso ya no existe. Ella me miró con una mezcla de tristeza y resignación y me respondió que lo entendía, que esperaba que algún día pudiera recordarla sin rabia, y no le prometí nada, porque no sabía si eso sería posible, y tampoco era mi responsabilidad tranquilizarla. Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque estuviera en paz, sino porque por fin había tomado una decisión firme, y al día siguiente empecé a moverme para cambiar de casa, para reorganizar mi vida, para aceptar que lo que había pasado no me definía, aunque sí me había cambiado, y mientras recogía algunas cosas pensé en todo lo ocurrido durante ese mes, en lo rápido que se había desmoronado todo, en cómo había pasado de la sospecha a la certeza, de la rabia al cansancio, y supe que no había ganado nada, pero tampoco había perdido mi dignidad quedándome quieto. La última vez que hablamos fue para concretar una fecha para firmar los papeles, una conversación breve, correcta, sin emociones añadidas, y cuando colgué el teléfono no sentí alivio ni tristeza, solo una aceptación sobria de que algunas historias no se arreglan, se terminan, y que seguir adelante no siempre significa olvidar, sino aprender a vivir sin esperar explicaciones que ya no sirven. El día que firmamos los papeles no fue muy diferente a cualquier otro, no hubo una tormenta, ni una discusión en la sala, ni un momento incómodo de tensión exagerada,
Fue todo bastante simple, casi demasiado, como si lo que estábamos terminando no fuera más que un contrato de alquiler, algo administrativo que no afectaba a nadie más que a los firmantes. Llegamos por separado, con los abogados ya al tanto de todo, las condiciones definidas y sin ningún interés por discutir detalles menores. Yo ya había trasladado la mayoría de mis cosas a un piso pequeño en el barrio de Ruzafa, y ella se había quedado sola en el antiguo piso, al menos temporalmente, mientras encontraba algo más acorde a sus ingresos actuales. La rutina de los últimos días se había vuelto tan predecible que al llegar al despacho ni siquiera intercambiamos más de 2 frases. Ella dijo buenos días, yo asentí con la cabeza. El abogado explicó las cláusulas básicas y nos pidió que firmáramos, cada uno en silencio, con bolígrafos que no eran nuestros, sobre un papel que cerraba años de vida compartida. Cuando terminamos, Clara me miró por primera vez de verdad desde que esto empezó, y no me refiero a mirarme como cuando alguien te ve de frente, sino a mirarte con intención, como esperando una señal, un gesto, una palabra final que cerrara algo más que el trámite. No supe qué decirle, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no tenía motivos para decirlas. No necesitaba justificarme, ni disculparme, ni consolarla. Todo lo que habíamos tenido estaba ahí, en ese sobre que el abogado guardaba como parte del archivo, y aunque ella hizo un pequeño intento de mantener contacto con la mirada, yo me limité a recoger mi chaqueta y salir de la sala sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños, no por la tristeza o la nostalgia, sino por la calma, por la ausencia total de conflicto, como si mi cuerpo aún esperara una llamada, un mensaje, una provocación que no llegaba, no porque ella se hubiera rendido, sino porque ambos habíamos cruzado el umbral de la indiferencia práctica. Sabíamos que no tenía sentido estirar nada, que lo que había muerto ya no podía revivirse con disculpas, ni con buenas intenciones, ni con momentos de debilidad. Al principio pensaba que en algún momento me escribiría para hablar de lo que fue, pero no ocurrió, y tampoco me molestó. Me dediqué a rehacer cosas básicas, reorganizar mi agenda, centrarme en el trabajo, salir un par de veces con amigos con los que había perdido contacto, no porque necesitara distraerme, sino porque necesitaba sentir que estaba construyendo algo nuevo. Incluso aunque no tuviera forma aún, los fines de semana los usaba para cosas simples, ordenar armarios, limpiar, caminar por la ciudad. No me interesaba empezar otra relación ni llenar el vacío con alguien más. No era eso. Lo que necesitaba era recuperar la sensación de que cada cosa que hacía era una elección mía, sin tener que rendir cuentas a nadie, sin tener que revisar excusas o soportar medias verdades. Un par de semanas después me escribió su hermana, no para hablar de Clara directamente, sino para saber cómo estaba yo. Fue un mensaje breve, honesto, sin pena, solo una especie de gesto de humanidad. Le respondí agradeciendo el detalle y diciéndole que estaba tranquilo, que había sido duro pero necesario, y que prefería no entrar en más detalles. Ella entendió y no insistió, lo cual agradecí aún más, porque me di cuenta de que lo que menos necesitaba era volver a hablar del tema como si necesitara reafirmar mi versión para que fuera válida. Un día cualquiera, ya cerca de fin de mes, pasé por una librería que quedaba cerca de mi nuevo piso. Entré sin intención de comprar nada específico y terminé hojeando un libro sobre relaciones rotas, no por interés psicológico ni por masoquismo, sino porque el título me llamó la atención. No lo compré, pero me quedé con una frase que encontré en una de las páginas: la decepción no se supera, se administra. No sé si era verdad, pero en ese momento me pareció adecuada, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, administrar una decepción que ya no dolía como al principio, pero que seguía ahí, como un dato más de mi vida. Tiempo después me crucé con Clara en la calle. Fue algo rápido, accidental. Yo venía de comprar algo en el supermercado, ella salía de una farmacia. No íbamos en dirección contraria, pero nos vimos a pocos metros, lo suficiente para que fuera imposible fingir que no nos reconocimos. Ella hizo un gesto de saludo con la mano, yo devolví el gesto sin detenerme, ni sonreí ni fruncí el ceño. Fue simplemente eso, un reconocimiento breve entre dos personas que ya no tenían nada pendiente.
no hubo palabras, ni preguntas, ni intento de acercamiento, y mientras seguía caminando, supe que era la primera vez desde que empezó todo que no sentí nada, ni rabia, ni culpa, ni ganas de decirle nada. Esa noche, en casa, me senté en la mesa del comedor con una cerveza y pensé en lo rápido que puede romperse algo que parecía firme, no con tristeza ni con nostalgia, sino con una especie de claridad práctica. Entendí que a veces no se trata de traición o venganza, sino de decisiones, de cadenas de pequeñas decisiones que, sin parecer graves en su momento, van sumando hasta que ya no hay forma de volver atrás. Y eso fue lo que pasó con Clara. No hubo una gran tragedia, solo una sucesión de renuncias mutuas que se fueron acumulando hasta que uno de los dos cruzó el límite. No tengo planes para enamorarme otra vez ni estoy buscando reemplazar lo que se rompió, porque no se trata de eso, se trata de entender que el amor, o lo que creemos que es amor, no siempre es suficiente para sostener una vida en común y que el respeto, la lealtad y la honestidad pesan más que los buenos recuerdos o los momentos bonitos. Y si algo aprendí en todo este proceso es que nunca hay que dejar de hablar, de revisar, de preguntar, porque el silencio, cuando se instala, solo sirve para esconder lo que nadie se atreve a enfrentar. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber reaccionado antes, de no haber sospechado, de no haber enfrentado a Clara en cuanto sentí que algo fallaba, y siempre respondo lo mismo, no me arrepiento de confiar. Me habría arrepentido más de vivir con desconfianza constante, el error no fue no sospechar, el error fue pensar que ella era incapaz de hacer lo que hizo, y eso no lo volveré a repetir, no porque me haya vuelto paranoico, sino porque ahora sé que todos somos capaces de decepcionar. Incluso a quienes más queremos. La historia terminó sin aplausos ni cierre perfecto, y está bien así, porque a veces lo más sano no es arreglar lo roto, sino dejarlo roto y seguir caminando, sabiendo que esa herida ya no sangra pero tampoco se olvida, y que vivir con eso, sin convertirlo en peso, es parte de lo que me toca hacer ahora.